De alguien me dijo que mis videos... Ya, cuando quieran el gran Boris. De aquí el privilegio de Kinechén tener a Boris Cariaga hablando sobre temáticas de sueño y kinesiología en contexto de personas mayores. Así que cuando quiera, juegue. Ya. Hola, buenas chicas, vamos a partir. Voy a hablar muchas cosas, voy a intentar que sea lo más aterrizado posible. Si en algún momento hay alguna duda, dejémoslas para el final, porque planificar la presentación intentando que al final podamos resolver las dudas que vayan teniendo. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es sobre sueño en personas mayores y cómo podemos ayudar a mejorarlo en caso de que haya algún tipo de alteración. Entonces, los trastornos del sueño o en este proceso de envejecernos o hacernos mayores, hay condiciones características en la población mayor o en el ser humano a medida que envejece, que tiende a presentar condiciones que son comunes, pero que no significan que estamos enfermos. O sea, no por el hecho de ser un adulto mayor significa que yo voy a dormir mal, pero hay ciertas modificaciones en la forma en que dormimos. Por ejemplo, se dice que las personas mayores tienen un mayor tiempo para quedarse dormido. Ojo acá, es como una generalización, porque todos hemos visto típico en hombres que están viendo tele y ¡pah!, se quedan dormidos de una. Entonces, esto es en teoría lo que pudiese pasar. Puede existir una mayor dificultad en mantener el sueño ininterrumpido, o sea, las personas mayores pueden generar que despierten más veces durante la noche de una manera normal y no significa que eso que esté enfermo. Y por último, hay una disminución en la eficiencia del sueño. Cuando habla de eficiencia se refiere a qué tanto descanso genero yo, qué tanta sensación de reposo, de recuperación de mi energía durante el sueño. Entonces puede disminuir un poco eso, pero estas tres alteraciones o estos tres cambios significan que estoy con alguna enfermedad. Creo que siento algunos audífonos abiertos, para que tengan ahí cuidado. Listo, ya se apagó. Okay. Entonces, ¿qué pasa además? Que dentro del sueño hay una forma de hablar que se denomina himnograma o arquitectura. Les voy a mostrar una gráfica, sí, una gráfica para que lo puedan entender, pero quiero que de manera muy sencilla entiendan que cuando nos quedamos dormidos, el cerebro va pasando por ciclos que son repetitivos. No es que yo me quede dormido y vaya descendiendo mi sensación de descanso o de dormir y luego en la mañana despierte y ya se cumplió un ciclo normal. Estos ciclos van cambiando y repitiéndose de 4 a 6 veces por noche y hay diferentes etapas dentro de estas fases del sueño. No es que sea un sueño y me quedo dormido, despierto y listo, no. Se va repitiendo durante la noche una serie de ciclos. Entonces, por ejemplo, se dice que a medida que envejecemos cambia esta arquitectura o cambia esta forma en la que dormimos. Existe un aumento de la etapa superficial, o sea, la persona mayor tiende a generar un sueño un poquito más liviano, por decirlo de una manera sencilla. Las etapas más profundas del sueño se tienden a disminuir, o sea, tengo un sueño más ligerito. Y se postula que los adultos mayores, los AM, inician y terminan precozmente su hora de sueño, reduciendo la cantidad de horas totales. En general, estas alteraciones o estos cambios podían producir una disminución en la eficiencia del sueño y una mayor sensación de cansancio durante el día, que se le denomina somnolencia diurna. Esta típica sensación que cuando no descansamos bien, vamos como que todo pesa, que mi cuerpo se mueve un poco más lento, me ando quedando dormido quizá en todos lados, en el sillón, si voy a hacer un trámite, muchas personas que puedan manejar pueden generar sensación de quedarse dormido cuando van manejando, entonces es peligrosa esta somnolencia diurna o sensación de cansancio durante el día de acuerdo a lo que yo haga o no haga. Entonces, esto se le denomina, o es una especie de simplificación de la arquitectura del sueño, del himnograma o de este ciclo que se va repitiendo. Entonces, acá la está dividido en 5 fases. Algunos le ponen N1, N2, N3, N4, N5. Si se fijan, hay una subdivisión que dice no REM y sueño REM.
El sueño no REM, que tiende a ser el sueño un poco más superficial, va de la fase 1 a la fase 4, y el sueño REM, que puede que esa sigla la hayan escuchado alguna vez, que viene de una palabra en inglés que significa movimiento rápido de ojos. ¿Qué ocurre acá? Que cuando llegamos a esta fase mucho más profunda durante el sueño, toda la musculatura del organismo se relaja, a excepción de la musculatura de los ojos. Entonces, como la musculatura de los ojos se tiende a activar y a moverse, esto genera el nombre propio de esta fase que el REM por la sigla en inglés, que movimientos oculares rápido. Entonces, cuando uno se hace algún tipo de examen de sueño, los médicos o los profesionales que trabajan en el área pueden ver algo así, que es una especie como de curvas o de edificios de sueño. Por eso se llama arquitectura, porque tiene una correlación, un parecido al tema de una posible ciudad. Entonces, si se fijan, acá al ladito donde está el mouse, que creo que se debería ver, dice REM y NREM. NREM es la fase no REM y REM es la fase como tal profunda donde se mueven los ojos. Cuando envejecemos, estas fases de REM se tienden a ver un poquito más cortitas. O sea, la persona mayor, por una condición normal de envejecimiento, tiende a generar REM también, pero un poco más cortos, y que la noche puede que no sean tan extensos si lo comparamos, por ejemplo, la gráfica de arriba, donde sería una persona adulta joven o un joven, donde los REM tienden a ser un poquito más prolongados en el tiempo, que son estas líneas rojas, y se van marcando mucho más a medida que va pasando más la noche. Entonces, lo que quiero de palabras simples es que el sueño lo podemos dividir en dos grandes zonas. Un sueño que es un poco más superficial y el sueño REM, que este sueño hiper mega profundo, por decirlo de alguna manera, y se convierte o funciona de una manera de ciclos repetitivos. Si se fijan, el adulto joven arriba tiene 1, 2, 3, 4 REM, que son las líneas rojas, y el adulto mayor tiene 1, 2, 3, 4, 5 REM, y de tamaños distintos. En un proceso normal, la idea es que a medida que va avanzando la noche, los REM se vayan haciendo más extensos. ¿Por qué? Porque se dice que el REM tiende a ser una de las fases más importantes del sueño, porque es acá donde podemos generar beneficios corporales o alteraciones si es que no logramos llegar correctamente a esta fase de sueño REM. Entonces, otra gráfica para que entiendan un poco más o menos el tema de la arquitectura. Si se fijan las fases del sueño, dice N1, N2, N3, acá está separado un poquito menos de cantidades, pero la que quiero que nos quedemos donde dice sueño MOR, que también podría ser la parte del sueño REM, que tiende a ser más o menos el 25% de la noche. Entonces, estas líneas rojitas que estaban acá, la idea es que para generar una buena sensación de descanso, de calidad de sueño, de un sueño que sea saludable para nosotros, es llegar a lo menos el 25% de la noche a estas horitas, a esta fase más profunda de sueño. ¿Por qué es importante? Se han estudiado un montonazo de elementos y día a día aparecen más condiciones o más enfermedades que se relacionan con el mal dormir, y viceversa. Un buen dormir podría prevenir un montonazo de enfermedades o enlentecer la aparición de un montón de enfermedades. Se dice, por ejemplo, que dormir bien ayuda a la regeneración de los tejidos cuando tenemos alguna herida, algún proceso de cicatrización. Ayuda a la homeostasis, que es como el equilibrio interno de cómo funciona nuestro organismo. Ayudaría a la digestión, al crecimiento, porque se dice que la hormona del crecimiento se libera cuando dormimos. Los niños pequeños duermen muchas horas porque tendría directa relación con mayor liberación de la hormona del crecimiento, que es vital en ese proceso cuando son más pequeñitos. Ayuda a la limpieza y el funcionamiento cerebral, y esto es súper importante porque lo vamos a ver más adelante, pero a priori se los comento que se ha demostrado que dormir bien o llegar a fases más profundas de sueño REM nos ayuda a prevenir enfermedades como deterioro cognitivo o las demencias, que lo más probable es que ya lo hayan escuchado varias veces. Ayuda a la percepción del dolor,
ayuda a la inmunidad del organismo, ayuda al trabajo metabólico, y hay algo súper interesante, por lo menos se dice que una noche de mal sueño, donde se modifique el sueño REM, donde no seamos capaces de llegar a sueño REM, puede generar alteraciones en el nivel de glucosa en la sangre, o sea, que aumenta la cantidad de azúcar que estamos circulando en la sangre, y podría afectar, por ejemplo, que el día de mañana, con un mal sueño crónico o recurrente, podría generar una posible diabetes. Entonces, y además que hay mucha relación entre diabetes y alteraciones del sueño, entonces, ojo ahí. Se correlaciona con problemas respiratorios, con enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental, neurológico y alteraciones en la concentración cuando no dormimos bien. Entonces, más allá de los detallitos que les fui dando, quiero que entiendan que el sueño cada día se correlaciona con un montón de condiciones. Entonces, la idea es que lo podamos cuidar. En Chile, según las últimas encuestas que se han hecho, y esto va variando un poco de cómo se aplica la población y la evaluación, se dice que aproximadamente el 23,7% de la población adulta mayor presenta algún tipo de insomnio, que una condición específica dentro de los trastornos del sueño, pero es algo que siempre digo, adultos mayores en Chile que tienen diabetes son de un poquito más, 25 y algo, si es que no mal recuerdo. Y si no, ahí me corrigen por último. Pero existen políticas públicas que hacen intervenciones con respecto a personas con diabetes, pero a pesar de la prevalencia de personas con insomnio, no tenemos políticas específicas para abordar el problema como tal. Esta otra encuesta del mismo patrón con respecto al trastorno del sueño, y varía un poquito los valores, pero más o menos creo que sepa que están entre el 21, casi 25% la prevalencia de trastornos del sueño. Entonces, el insomnio se podría definir, que esta condición que estábamos hablando recién, como una dificultad para iniciar el sueño. También puede ocurrir por separado, una dificultad para mantenerme durmiendo o dificultad para obtener un sueño restaurador. Y se ubica dentro de las 5 patologías más comunes de la población chilena. Entonces, por eso siempre es súper importante hablar de estas temáticas para poder abordarlas. Dentro de los trastornos del sueño tenemos también las apneas, que esta puede que les suene un poquito más, típico como hemos escuchado a algún familiar que de repente está roncando y se queda pegado sin hacer ningún tipo de movimiento, como que está roncando, llega a una pausa respiratoria y pareciera que no va a seguir respirando. Esas se denominan apneas. Y lo peligroso de la apnea es que van generando pequeños despertares, bajan el oxígeno en la sangre, y no ocurre uno o dos durante la noche. Para que alguien se considere como alguna enfermedad, pueden generar más de 50, más de 100 apneas por noche, que muchas de ellas son muy pequeñitas y son bastante difíciles de encontrar, pero para eso hay exámenes, para que no se asuste si ven a un familiar que haga una pequeña pausa respiratoria durante la noche o lo escuchen roncando en una siesta. No, no es un problema en sí, a menos que podamos generar una repetición de estas apneas. Muchas repeticiones, no es como una o dos. Entonces, como les decía, las apneas de sueño, que son estas pausas respiratorias provocadas por el colapso de la vía aérea superior o por el cierre, por ejemplo, de la zona alta de la garganta, pueden producir fragmentación de esta arquitectura del sueño que les nombraba delante, donde está el sueño REM, fase 1, 2, 3, 4, y estos despertares que se van apareciendo durante la noche pueden generar que no podamos correctamente formar esta arquitectura de sueño repetitiva. Entonces es peligroso, es dañino, porque nos va a afectar día a día que la persona pueda descansar. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene algún tipo de trastorno del sueño, el examen estándar para evaluar médicamente esto es la... ¿Podría escuchar? No, Ya, vamos a esperar un poco que tal vez haya tenido problemas de conexión, Boris, ¿vale? sí. Voy a enviar un... Ya, de momento, antes de continuar, ¿se están entendiendo los conceptos que está entregando Boris?
Polisomnografía de sueño es un examen. Boris, ¿nos escuchas? Ahí sí. ¿Ahora sí, Boris? Llamada, internet, No se oye. escuchan, ¿no? Ahí sí, que nos quedamos en la parte del examen y Ya. ahí se quedó en silencio la transmisión. Ya, perfecto. Ya, entonces le decía que la polisomnografía es el examen con un gol estándar para poder diagnosticar. Es un examen, me imagino que está bastante caro. A día de hoy no sé cómo funcionará el tema para cuánto cubrirá FONASA o la ISAPRE, pero en sí el examen de forma particular es bastante elevado el costo por la cantidad de instrumentos que se utilizan para valorar. La persona va a un lugar, a un centro, a una unidad de sueño dentro de un hospital o una clínica y duerme allá conectado a un montonazo de elementos que acá hay algunos nombrados. Hay un electromiograma, un electrooculograma, electroencefalograma, electrocardiograma, saturación, flujo respiratorios, temperatura respiratoria, movimiento de la parrilla costal, del abdomen, hay ventiladores mecánicos no invasivos en caso de que corresponda conectar alguno. Entonces, normalmente cuando yo tengo algún problema del sueño que ha sido recurrente y no he podido encontrar la causa, es como el examen que se realiza para poder ver qué está pasando. Ahora, ¿qué pasa? Que estos exámenes son de difícil acceso, muchas veces muy caro y poco aterrizable para la población, y hay escalas que se utilizan. Acá tengo puesta una, que si quieren le pueden sacar una fotito o una captura de pantalla, no sé cómo está acá, que esta escala que se llama EASY o índice de gravedad del insomnio, que son muchas preguntas, y ahí está el puntaje al ladito. Por ejemplo, dice, esto uno puede responderlo a uno mismo como una especie de encuesta o el profesional les puede estar preguntando y lo va llenando. Por ejemplo, primera pregunta dice, dificultad para quedarse dormido. Y acá dice nada, leve, moderado, grave o muy grave. Entonces, por ejemplo, yo que no tengo problemas para dormir en general, yo podría poner acá nada. O sea, eso sería 0 puntos. Segunda pregunta, dificultad para permanecer dormido. O sea, cuando me quedo dormido, cuál es la sensación que tengo, que si puedo continuar con mi sueño o no, y voy marcando la alternativa, y cada alternativa en general va entregando un puntaje. Voy a tomar una otra pregunta, pregunta 4, acá abajo dice, ¿en qué medida crees que los demás se dan cuenta de tu problema de sueño, por lo que afecta tu calidad de vida? Entonces, me ha tocado preguntar esto y hay muchos usuarios o pacientes que sienten que el familiar, el esposo, el conviviente con la persona que duermen regularmente, puede que le esté generando ya molestia el tema del sueño. Entonces, es una autoescala para poder yo evaluarme y entregar un puntaje que me va a decir más o menos si pudiese tener algún problema para dormir, específicamente insomnio, y a qué nivel más o menos está. Entonces, le puede servir para ustedes mismos poder autoevaluarse y pedir orientación profesional en caso de que corresponda. ¿Cuántas horas debiese dormir? Esto es relativo y va a depender un poco de los autores. Yo he visto hartos artículos científicos y en general eh, la gran mayoría coinciden que sea cerca de 6 7 horas de sueño, aunque se tolera inclusive que las personas mayores puedan dormir inclusive entre 5 y 6 horas de sueño. Eso es como el tope inferior, ¿ya? Por el tope superior podría ser un máximo de 9 horas. A medida que envejecemos, sería normal que dormamos un poco menos y tengamos una mayor predisposición a hacer siesta durante el día. ¿Qué pasa con las siestas? Que no se recomiendan si es que yo duermo mal durante la noche. Hay personas que duermen muy bien durante la noche y hacen siesta durante el día, no debiese haber algún problema con eso, pero si yo estoy durmiendo mal, estoy durmiendo poco, siento que no descanso, está contraindicado dormir una siesta. Me empezó a picar la garganta. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué factores de riesgo o qué condiciones pudiesen hacer que
yo duerma mal. Entonces, factores de riesgo para trastornos del sueño. Se dice que las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, pudiesen generar un factor de riesgo para yo generar trastornos del sueño. Las enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón, enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, dolor articular, sexo femenino, la persona hipertensa, algún tipo de medicamento, mi estilo de vida, depresión y ansiedad que lo había nombrado anteriormente, pero que los quise remarcar porque regularmente estas condiciones están muy, muy de la mano cuando alguien duerme mal. Pocas veces veo personas mayores que duerman mal de por sí sola, sin algún tipo de condición psiquiátrica. Yo también. No sé a qué me refiero. Ya. Entonces, los trastornos del sueño, a su vez, podrían generar condiciones de enfermedades como, y se van a repetir bastante, una persona que duerme mal podría generar depresión, podría generar demencia o trastornos cognitivos, obesidad, Parkinson, enfermedades cardiovasculares, sarcopenia, que es disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular, estrés, fibromialgia, dolor de cabeza crónico, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Lo que quiero que se queden es que los trastornos del sueño tienden a ser bastante como cíclica la forma que se relacionan con las enfermedades. Hay muchas enfermedades que pueden generar un trastorno del sueño y a su vez el trastorno del sueño puede generar esas enfermedades. Entonces están como constantemente dando vuelta a la correlación que tienen. Eso pasa en las enfermedades. Entonces es súper interesante la forma que se comporta científicamente el tema del sueño. La sarcopenia y sueño, que es lo que le decía recién, que la sarcopenia es un término súper científico, pero no es nada más que la disminución de la fuerza y de la masa del músculo. Entonces se ha correlacionado que las personas que duermen mal o duermen poco, aumenta la pérdida de músculo. Entonces, cuando voy haciéndome mayor, ya tengo el riesgo de que por una condición normal de la raza humana, de la especie humana, tendamos a perder movilidad, a perder un poco de fuerza, pero si hay trastornos del sueño, esto podría intensificar que yo pierda más músculo. Entonces, ojo ahí, ojo los que están durmiendo mal, si quieren cuidar su musculatura y esa correlación que tiene el músculo, la fuerza con la independencia física y no depender de otras personas, tiene mucha significancia. Entonces, sarcopenia y fuerza, perdón, sueño y fuerza tienen mucha relación, entonces para cuidar mi músculo debiese yo dormir también lo mejor posible. Acá en naranjo le puse 7 horas de sueño en la clave. ¿Por qué? Porque a pesar de que las recomendaciones internacionales pueden decir entre 5 y 6 horas mínimas de sueño en una persona mayor, en la gran cantidad de estudios han ido nombrando que las horas clave para yo cuidar mi organismo son entre 6 y 7 horas, independiente la edad. Claro, en niños chicos, esto, guaguitas, esto se sale de la norma, estamos más hacia más adultos, pero tengo ahora mis reservas con respecto a estas recomendaciones de 5 o 6 horas en adultos mayores, porque las grandes condiciones o enfermedades que puedan aparecer se previenen yo durmiendo entre 6 y 7 horas, independiente si tengo 40, independiente si tengo 50, 60, 70, 80 años. Entonces, siguiente diapositiva, acá. Lo que le decía antes, se ha demostrado también la relación entre el sueño REM, que es la fase más profunda del sueño, cuando se mueven los ojitos, con las demencias. Entonces, este estudio, que siempre lo nombro, dice 321 participantes mayores de 60 años se analizaron durante 12 años. O sea, un estudio súper largo, y analizaron cómo se comportaba el sueño REM, esta fase más profunda del sueño, y se demostró que los adultos mayores que disminuían el sueño REM podían provocar demencias o riesgo de demencia. ¿Ya? No, no es que yo vaya a dormir mal y me va a dar demencia. Tranquilas, ya, ojo con eso. A calmarse en ese sentido. Es el que yo, si yo no cuido mi sueño, pudiese generar un mayor riesgo de demencia. Entonces, ¿y por qué lo nombro? Porque regularmente los adultos mayores se relacionan mucho con los procesos de deterioro cognitivo. Entonces, esta charla tiene este enfoque en personas mayores que intenta hacer o buscar medidas de prevención. Entonces, ya tenemos dos factores súper importantes para cuidar nuestro sueño, que es preservar nuestra musculatura y el otro es preservar nuestra memoria, por decirlo de alguna manera.
¿Qué pasa? Que regularmente las intervenciones que se realizan, y esto va a ser un contexto como más de APS, chicas de consultorio, porque yo de ahí vengo un poco y en lo que yo veía ahí, hay poco, como hay una política, no es como un plan de acción cuando alguien tiene un trastorno del sueño, sino que hay medicamentos que se utilizan de la canasta que se entrega y no hay otros servicios regularmente. A veces puede haber tratamiento psicológico, pero siempre y cuando estos trastornos del sueño vayan de la mano de un problema de salud mental como una depresión, ansiedad, crisis de pánico. Espérate, sí, acá. Entonces, regularmente el medicamento que más se entrega es el clonazepam, que no se debiese, ojalá, utilizar tanto en personas mayores, pero lamentablemente se utiliza mucho. Si en algún momento lo llegasen a utilizar, la idea es que sea no todos los días y en lo posible no más allá de un mes o a 3 meses. Va a depender un poco del autor, pero la idea es que el medicamento se utilice la menor cantidad de días posibles y ojalá en un periodo no mayor a 3 meses. Hay médicos que no tienen esta visión de trabajo con personas mayores y vi mucho de usuarios que llevaban años, 10 años, 12 años tomando clonazepam para dormir. ¿Y por qué? Porque yo creo, no, nadie me lo dijo literalmente, pero lo que me queda a mí es que como muchos de los adultos mayores que presentan trastornos del sueño tienen o padecieron depresión, este medicamento también se utiliza mucho para la depresión. Entonces va de la mano. Pero ojo, porque el clonazepam o el diazepam o estos medicamentos ansiolíticos no se debiesen consumir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque generan efectos adversos o relativamente adversos en personas mayores que pueden producir mayor riesgo de caída, incoordinación en los movimientos, por decirlo ataxia de alguna manera, sensación de sueño durante el día, porque el medicamento es bastante potente el efecto. Creo que estaba leyendo un artículo ayer cuando estaba preparando esto y decía que el clonazepam podía estar de 20 a 40 horas en el cuerpo. Entonces, no es como que nos tomamos el medicamento y esté, no sé, 3 horas o 8 horas que puede durar quizás la noche que dormimos, sino que el efecto pasa de largo y yo durante el día puedo seguir con esta sensación de somnolencia o sedación. Y la última, que es la más riesgosa y la marqué acá en naranjo, que es deterioro cognitivo. El clonazepam o estos medicamentos de por sí que ayudan a dormir, pueden generar un efecto adverso que es problema de la memoria. Entonces, si ya el sueño puede generar riesgo de demencia, no me den el medicamento que también me hace problemas para la memoria. Entonces, es complejo porque políticamente esto se maneja. No es que venga acá y yo traigo la información y ya, demos medicamentos, que son los medicamentos que llegan por políticas públicas o por campaña o canastas de medicamentos en los consultorios y son los que tienden a usar. Ahora se voy a mostrar esta diapositiva. Miren, este artículo de acá, que es un artículo que intentaba buscar el mejor medicamento para trastornos del sueño y comparó en este caso de 3 formas. Estos signogramas o esta arquitectura del sueño donde lo negrito representa la fase REM en los 3 cuadros. Si se fijan, acá dice himnograma normal, el primero, donde la persona va durmiendo y a medida que va pasando la noche, el sueño REM se va repitiendo y se va haciendo un poco más largo hasta que despierta en el último. Acá dice un himnograma de una persona con insomnio. ¿Qué pasa? Que la persona tiende a despertar bastantes veces. Estos edificios más altos, por decirlo, altos y delgados, tienden a representar las veces que despertó. Y el sueño REM fueron, mire, si fijan, fueron 3 en comparación a los 1, 2, 3, 4, 5 que tenía una persona normal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos problemas del sueño, pasa esto con la arquitectura, con el himnograma. Tendemos a despertar más veces y la cantidad de sueño REM se reduce mucho y esto puede generar problemas, como les decía anteriormente, de riesgo de demencia o problemas de memoria, entre otras cosas más, diabetes, hipertensión, etcétera. Y este último himnograma, esta última arquitectura de sueño es el efecto de las benzodiazepinas como un clonazepam durante la noche. ¿Qué pasó? Que la arquitectura del sueño, si bien se estuvo bastante homogénea, el sueño REM no fueron tan profundos, perdón, no fueron tan duraderos y se remarcó mucho la fase N2 o la fase 2 más intermedia
de la noche con el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, si bien ayudan, sí, lo hacen, ayudan, pero no es lo ideal cuando hablamos de personas mayores con trastornos del sueño, ¿ya? Por estos efectos contradictorios que pueden generar en la salud de la persona mayor, que son bastante fuertes, en general son tóxicos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando no quiero tomar remedios o estoy recién partiendo con problemas de sueño, hay formas que pudiésemos nosotros ayudarnos. Entonces, una de estas cosas es la higiene del sueño, que puede que le haya sonado alguna vez, pero que no son más que nada que formas de comportarme durante el día que pudiesen afectar mi calidad de sueño durante la noche. Y otra cosa que, por eso pongo este ratoncito con el cerebro acá, hay un estudio súper interesante que creo que no se ha vuelto a replicar, que era la suplementación de melatonina, que no sé si les suena es la melatonina. La melatonina es una neurohormona que todos secretamos durante la noche, pero también se puede consumir como suplemento. Entonces, la melatonina en estos ratoncitos lo que hicieron fue suplementarle melatonina y generó que disminuía la acumulación de proteínas beta amiloide. Yo sé que es muy específico lo que estoy diciendo, pero en palabras sencillas, disminuía que los ratoncitos que consumían melatonina no generaran demencia, mucho menos riesgo de generar demencia. Entonces, yo no he vuelto a ver esto que se haya repetido, puede que lo hayan hecho y no he encontrado el artículo, pero lo encontré súper interesante porque me da como una esperanza de decir que si yo llegase a producir mucha más melatonina con mi comportamiento, con mi higiene del sueño, o llegase yo a tomar más melatonina, podría prevenir de una forma muy potente la demencia. Esa es la sensación que me deja ese estudio, a pesar que está hecho en ratones y no está hecho en ser humano, por lo complejo, imagínense, de que a un ser humano le den melatonina, después no se puede como particionar el cerebro, sino que hasta que la persona muera, si es que hay permiso, autorización. Entonces, con ratoncitos regularmente eso se hace, que es mucho más factible. Entonces, esta gráfica de acá, súper sencilla, explica cómo durante el día y la noche se va comportando la melatonina. Y se dice que cuando está el sol arriba, cuando es de día, la melatonina disminuye muchísimo la secreción en el organismo y cuando va cayendo la noche, la melatonina aumenta. Entonces, esta sustancia, esta neurohormona, entre otras cosas, ayuda a dormir. Entonces, hay personas que se suplementan, hay personas que intentan comportarse de cierta manera para generar más liberación de melatonina, ¿ya? Para que ahí sepan que eso también existe eso como alternativa. No es lo más recomendable en el sentido de que no es como un medicamento, pero sí puede ser una sustancia que nos ayude. ¿Ya? Entonces, dentro de la higiene del sueño hay muchas cosas. Y si le quieren sacar foto a esto, captura de pantalla o lo que sea, háganlo. Por último, yo le mando la presentación con el Seba y el Seba se la manda por último una foto. No tengo ningún problema. Porque resume hartas cosas que salen en la literatura y que a veces no son tan comunes. Y otras que son muy comunes. Por ejemplo, dice exponerse a la luz solar diariamente, ir a la cama solo cuando se tenga sueño. ¿Por qué exponerse a la luz solar? Porque se ha demostrado que mientras más sol tomo, sin bloqueador, sin bloqueador, aumento la secreción de melatonina durante la noche y disminuyo la cantidad de cortisol, que esta hormona que nos produce estrés, por decirlo de alguna manera, que en la noche debiese bajar. Entonces, exponerse a la luz solar en horarios muy temprano en la mañana o más hacia el atardecer, cuando el sol no está tan potente, sin bloqueador solar, podría ser una muy buena forma de ayudar a cuidar mi sueño, porque recuerden, la higiene del sueño lo que intenta promover es que mis actividades durante el día generen un mejor descanso durante la noche. Otra común dice utilizar la cama y el dormitorio solamente para dormir o mantener relaciones sexuales. No mirar TV, no comer, no leer, ni trabajar en la cama. Ojo ahí para los que tienen problemas para dormir. Ojo, porque si no tienen, no están, no, la idea no es ser tan estricto. No esforzarse en dormir. ¿Qué pasa? Que si después de 10 a 15 minutos no logra conciliar el sueño en la cama, deberá levantarse de esta y trasladarse a otra pieza, a otra habitación, retornando solamente cuando vuelva a sentir sueño. Esto en lo particular yo lo he hecho alguna vez y me ha funcionado. Entonces, no quedarse dando vueltas en la cama, y, chuta, no puedo quedar dormido, o prender la tele, que es lo peor también,
sino que la idea sería salirse de la cama y no sé, ir a sentarse al living o a otra parte, que lo saque de la habitación para que cuando vuelva un poquito a sentir sueño, se vuelva a meter a la cama. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fundamento de esto en general? Es que acostumbramos al organismo que solamente la cama signifique dormir y no signifique realizar otro tipo de cosas. Es como cuando quizás tomamos desayuno. Todos quizás tomamos un desayuno en alguna parte más específica de la casa, ya sea en una mesa X o en tal puesto de la mesa. Entonces uno ya como asocia inconscientemente que si yo me siento ahí a tal hora significa comer o tomar tal cosa. Algo así pasa con la cama. La idea es que asociemos que el acto de ir a la pieza, acostarse, signifique dormir, y no otra actividad. Lo que decía antes, evitar las siestas. Si durante el día, perdón, si durante la noche no duerme bien, la idea es que no haga siestas. Si usted durante la noche descansa bien, no despierta, no tiene ningún problema, no está contraindicado. Pero si una persona tiene problemas para dormir, la idea es que pueda evitar las siestas. Y esto acá que me compete un poquito más a mí y a Seba, que la idea es que aumente su actividad o ejercicio físico durante el día y ojalá a la intemperie, o sea, exponerse a la luz solar mientras hace algún tipo de ejercicio físico. Si no es un ejercicio de fuerza, si no es un ejercicio aeróbico, por último, que camine más, que se mueva un poco más, que aumente la cantidad de pasos durante el día, pero que ya poco a poco se ha ido mostrando que hasta ejercicios bastante sencillos pudiesen generar dormir un poco mejor. Pero ojo, nunca de noche, ¿ya? La idea es que cuando ya baje el sol, no hagamos ejercicios si es que dormimos mal. Las últimas, dice, para la apnea de sueño se recomienda la pérdida de peso. La apnea está cuando se corta la respiración durante la noche, durante el término de los ronquidos, y se recomienda la pérdida de peso para descomprimir la vía aérea superior y promover que sea más permeable o más permeable en el sentido de que el oxígeno, el aire pase mucho más directo y no se vaya cerrando. Que la camada sea cómoda, que el dormitorio sea un poco frío, tranquilo y oscuro, como una cueva. Evitar las bebidas como cafés con cafeína. Es importante evitar el exceso de alcohol por la noche, porque por lo que, aparte de lo que muchos se piensa, que por ejemplo el vino, que todos hemos tomado vino quizás en la tardecita noche, genera un relajo, pero este relajo fragmenta en sí el sueño, no genera que podamos llegar tantas veces a REM. Entonces, si bien hay como una especie de un relajo inicial, a mediano plazo, durante la misma noche, no genera un descanso tan esperanzador como podríamos sentirlo al inicio cuando tomamos vino. Trate de levantarse a la misma hora todas las mañanas, si es que está durmiendo mal. Utilizar rituales o rutinas que ayudan a relajarse. Por ejemplo, ponerme a leer cuando me vaya a acostar, hacer un baño tibio, o la cosa tan sencilla como el mismo hecho de lavarme los dientes, ya estoy preparando a mi subconsciente de que debo ir a dormir. Y ojo acá, no ir a la cama hasta tener sueño, no es como, ya voy a ir a la cama y a esperar que me dé sueño, porque si está durmiendo mal, la idea es que pueda condicionar a su cuerpo, a su inconsciente, que el acto de ir a dormir signifique solamente cuando tenga sueño, y que la cama no signifique hacer otro tipo de actividades, sobre todo que el chileno lo que hacemos mucho es ver tele acostado, entonces ojo ahí, o estar mucho en el celular acostado. No fumar por último. Entonces, estas cositas de acá se denominan sueño, que son recomendaciones que puedo hacer durante el día para ayudar a mejorar un poquito mi calidad de sueño nocturno. Déjenme aceptar un poquitito acá. Eh, para nombrarle ya ir terminando en honor al tiempo, este estudio de 926 personas mayores de 65 años, que duró 27 años, o sea, duró muchísimo, de 1985 al 2012, ¿y qué hicieron? Que vieron las recomendaciones de actividad física que dicen como los expertos y lo relacionaron con sueño. ¿Cómo se correlacionaba esto de moverse un poco más y con la calidad de sueño? Entonces, las recomendaciones que tomaron eran de 150 minutos de actividad física a la semana, que son las recomendaciones internacionales, que creo que cambiaron ahora, pero son 150 minutos a la semana. La idea es que se fuera repartiendo, no sé, media hora todos los días, si no me equivoco, y que me ayuden con la cuenta después. Pero si se fijan, son cosas sencillas. Era como caminar
hay una intensidad moderada, que se agitaran un poquitito, cosas bastante sencillas. ¿Qué pasó? Que las personas mayores que cumplían con estas recomendaciones de actividad física durante la semana tenían una menor probabilidad de reportar síntomas de insomnio. Entonces, el simple hecho de moverme un poco más, sin inclusive que venga un profesional y me diga haz esto, otro, pudiese ayudarme a mejorar mi sueño. Ahora, no todas las personas tienen ideas de cómo moverse y a veces es importante que haya alguien que le esté educando y les pueda explicar cómo hacerlo, pero lo que quiero que se queden que el simple acto de caminar y exponerme a la luz solar, como le decía antes, podría ya ser una forma muy sana de poder ayudarme a dormir un poco mejor. Estar tomando remedio. Este estudio chileno comparó la funcionalidad física en adultos mayores, es como qué tan activos físicamente eran, entonces le evaluaron el equilibrio, evaluaron la velocidad de la marcha, la fuerza en las piernas, y demostraron que las personas mayores con mayor puntaje en estas pruebas de equilibrio, fuerza, velocidad, tenían una mejor calidad de sueño. Entonces acá tenemos otro artículo que relaciona que una persona adulta mayor que se mueva más, se mueva mejor, puede tener una mejor calidad de sueño en general. Entonces, dentro de los ejercicios que más se recomiendan para adultos mayores, que en teoría pudiesen generar mayor efecto para dormir mejor, están los ejercicios de tipo aeróbico. Entonces, mira, ¿cuáles son los ejercicios de tipo aeróbico? Simple. Caminatas a paso rápido, trote, natación, bicicleta, no sé si es el contexto, pero inclusive el golf lo incluyen como ejercicio aeróbico, a una intensidad más o menos moderada, de baja a moderada. Regularmente los estudios más recomiendan que sea un poquito moderada, que, que genere una sensación como de cansancio, de agitación. Como por ejemplo, todo nos ha pasado alguna vez que vamos caminando rápido porque vamos a atrasar alguna parte y sentimos como ya como que esta respiración un poquito más agitada. Ese tipo de ejercicio que se mantenga en el tiempo de 20 minutos, media hora idealmente, continuo, una intensidad que genera un poquito de cansancio, serían como los que más evidencia han generado para que una persona duerma mejor. Esto de acá solamente lo pongo para que como estamos hablando de ejercicio, es que si voy a hacer ejercicio, no lo haga durante la noche. Ojalá que si hace ejercicio, sea siempre cuando haya luz solar. Cuando ya se esconda el sol, el organismo ya empieza a liberar melatonina, o sea, nos estamos preparando inconscientemente para dormir. Porque se ha demostrado que cuando hace uno ejercicio durante la noche, podemos desplazar hasta una hora, de una hora a media hora, la liberación de esta melatonina y por ende cambiar el ciclo de sueño durante la noche. Como último, se dice que un programa estructurado de ejercicio físico o solamente hacer ejercicio físico, incluyendo higiene del sueño, puede generar efectos independientes sobre los trastornos del sueño en las personas mayores. Por lo tanto, si planificamos adecuadamente el ejercicio, debe ser una forma correcta, positiva de implementarse en un programa de trastornos del sueño. Esta conclusión está un poquito más asociada hacia kinesiólogos, pero con lo que quiero que se queden, chicas, o si hay un chico por ahí, es que el acto simple de incluir higiene del sueño e incluir mayor actividad física podría ser una forma muy económica y muy sencilla de poder ayudarme a dormir mejor. Y que no tenga que depender exclusivamente de un medicamento o la pastillita ahí para generar. ¿Ah? Eso, estamos listos con esto. Qué grande, el gran Boris. El gran Boris con tanta información el día de hoy. Gente linda, cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta en relación a lo expuesto el día de hoy? ¿Quedó todo claro? ¿O no se entendió nada? A Luz ahí puede encender el micrófono. Sí, yo lo entendí, pero pasa de que, no sé, el micrófono está apagado, parece. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien? Sí se ¿Dónde escucha. está el micrófono? Se escucha Sí, se bien. ¿Se escucha bien, Isabel? ¿Me estás oyendo? Fuerte y claro. Mira, en realidad yo lo entendí bien todo lo que dijo, pero no sé, yo diría que la edad mía, bueno, pucha, yo veo teleseries, lo reconozco, y hasta el edad no las voy a dejar de ver. Que me quedo dormida más tarde, bueno,
Y si tomo clonazepam, lo tomo de vez en cuando. Entonces, lo que sí me gustó la cuestión que dijo de que había que hacer un poco de ejercicio físico, que eso, desde que perdí la visión del ojo izquierdo, que me ha causado muchos problemas, prácticamente no tengo mucha dificultad para caminar, no me siento segura, entonces he dejado de caminar. Entonces eso lo encontré súper interesante. Súper interesante. Voy a tratar de hacerlo. Sí, no, sí, mire, la idea es que sea de a poco. Sí, voy a tener que decirle a la niña que me ayuda, que me acompañe, porque no me dejan salir sola a la calle ahora, porque les da miedo que me va a pegar el feroz porrazo. Sí, pues sí, la idea es prevenir otras complicaciones. Pero por último, no puedes salir a caminar, hacer algún tipo de ejercicio, no sé si vive en casa, departamento, desconozco. Casa. Yo tengo Entonces, casa. en alguna parte de su patio, poner algún tipo de sillita y sentarse, hacer algún tipo de ejercicio, exponerse al Sí, sol. Por último, si es que no puede salir a caminar. Entonces está sí, sentadito. eso lo voy a hacer, Boris, porque eso me gustó mucho de que dijiste y consideré que era muy buena idea. Como más aterrizable. Entonces uno tiene que ver ahí lo que Sí, tiene, lo que puede y no puede hacer nomás. sí, es verdad. Como te digo, reconozco que tomo clonazepam de vez en cuando ya no me puedo quedar dormida, me Como tomo emergencia. claro, el pedacito No. chiquitito. Pero mire, es una forma mejor que en comparación a otras personas que pueden tomarlo todos los días. Entonces, No, no, igual se está cuidando de alguna manera. claro, no, si de alguna manera me cuido, claro que, no sé, por esta altura del partido, no Sí, sí, sé. la entiendo. Pero incluir lo que pueda, de a poquito, lo que Eso, pueda. No va a cambiar eso. la vida de un día para otro. Sí, No, hay que, no, 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 no. Eso hay que es en darle mi la caso. razón. Las otras chiquillas, no sé, ellas dirán, Mm. las otras Boris, chiquillas. Boris, yo Gracias. te quiero preguntar algo. Dígame. Soy Nora. Nora, ya, ahí la veo. Mira, a mí me pasa que yo no duermo tan mal. También veo televisión en la noche, pero sabes que me levanto mucho al baño en la noche. Sí. Las ganas de ir al baño me despiertan. No sé qué podría hacer, porque, por ejemplo, yo ahora tomé 11 hace poco, me tomó un tremendo tazón de té. A lo mejor disminuir un poco el líquido. Entonces, mire, pregunta, ¿tiene alguna enfermedad crónica, Nora? Sí, soy hipertensa. Hipertensa. ¿Toma algún medicamento para botar Sí, líquido? sí, sí Sí. tomo. Ya, entonces lo que podría, como a mí no me corresponde meterme los remedios, entonces hay dos opciones sencillas. Primera, disminuir la cantidad de ingesta de líquido a medida que va entrando la noche. Entonces, para que el Ya, organismo no tenga que botar sí o sí, porque como se dio cuenta, eso va a generar que su arquitectura de sueño no se comporte de una forma tan correcta. Entonces, la idea es que podamos llegar al REM muchas veces y estar harto rato ahí. Entonces, si está despertando entre medio, eso se va a complicar. ya, Dos, intentar hablar la próxima vez que tenga control con su médico para ver si plantearle este problema, que va ya. muchas veces en la noche al baño, porque no sé cómo será, pero me imagino que quizás el medicamento, no sé, voy a inventar, se lo van a dar una dosis más alta más temprano, o le van a bajar la dosis, o el horario que tiene que tomárselo para intentar que esto no afecte. ¿A qué hora se toma esos medicamentos para botar líquido? Mira, estos medicamentos yo los tomo 2 veces al día, cada 12 horas, me los tomo como a las 10 de la noche. Claro, Los de la entonces, claro. noche como a las 10, Y el otro se lo tomará más en la mañana, como a ¿cierto? las 9:30 de la mañana, más o menos. 9:30, Sí, 10. claro, a mí no me compete meterme en medicamento, pero yo pienso quizás que el médico lo que quizás podría hacer es dejárselo un poquito más temprano en la mañana y el de la tarde que quede más hacia la tarde, más temprano. Porque Ya, claro, se hace de las 10 y se la va a dejar haciendo el efecto. Va a tener que ir al baño aunque tome poquito líquido. Entonces ahí convérselo con su médico la próxima vez que vaya sí, para sabes que qué mejorar bueno eso. lo que me has dicho, porque tengo control en estos días y le voy a consultar a mi doctor, Ya, perfecto. porque las ganas de ir al baño me despiertan. Sí, sí, y lo he vivido mucho con pacientes que estamos haciendo no sé, terapia y tenemos que Sí, parar porque tienen que ir al baño. Y claro, tienen que claro. hacerlo. En la noche yo estoy con mucho sueño y me despierto porque tengo ganas de ir al baño. Claro, entonces va a tener. Entonces me la- diste un buen consejo porque yo no le había preguntado a mi doctor.
Uno de Pero- repente Claro, dice, es así nomás. claro. Gracias, Boris. De nada, mira. Agregar con la condición que describe Nora, que muchas veces hay personas que se despiertan en la noche para ir al baño con esta sensación de deseos de querer ir al baño, y como uno despierta medio adormecido, somnoliento, que ocurre en el trayecto, perfectamente me puedo caer. Y eso es lo que con Boris sí o sí compartimos, es que a toda costa tenemos que prevenir una caída. Y ustedes ya saben perfectamente, a ver, vamos a hacer la pregunta, ¿cuál sería una de las causas quizás más dañinas de una caída? La cadera, La ¿Qué pasa con la cadera. cadera? ¿Se pone a bailar? Fractura. que se quiebra, o sea, se Exacto, fractura la cadera. exacto. Entonces, eso sí o sí. Mira, ¿cómo está el nivel, Boris? Para explicar a la chiquilla, ¿no? Me sorprendió, Por bien, bien. supuesto, aquí, Sí, somos aplicadas. programa de autocuidado mayor en Kinechén. Cuidado que aquí se entrega toda la información. Entonces, por eso es importante hacer ahora todas estas asociaciones de tengo que prevenir una caída y cuáles son las posibles causas. Y acá tengo que me despierto en la noche, ya tengo alteración del sueño, pero también la famosa incontinencia urinaria, entender también qué me está generando este deseo recurrente de querer ir al baño, ¿vale? Y como se habló el día de hoy, perfectamente podemos modificar nuestro horario de consumo de agua, fomentando el mayor consumo de agua en las mañanas respecto en la tarde, y claramente disminuir en la tarde, noche o noche, ¿vale? Para tenerlo presente en nuestro día a día. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Yo quisiera contarte una mini cosita. Resulta de que yo tuve control con el cardiólogo por la cuestión de la presión y no estaba. Mi médico me vio otro caballero y me estaba dando 2 medicamentos que tenían doble hidroclorotiazida. Entonces yo lo miré, como soy súper copuchenta, empecé a mirarlo y dije, no, pues, Nica, esto no me lo tomo porque voy a pasar en el baño en la noche. Así que tuve que tratar de conseguir con los mismos remedios que estaba tomando y esperar que llegara mi médico, porque yo creo que si hubiera tomado doble dosis de hidroclorotiazida, a lo mejor me habría pasado lo que a la Nora. Sí, Capaz. sí, Puede ser. sí, Lo dejamos nosotros quizá con el puede ser, ¿vale? Porque va a depender de la condición de la persona para determinar el efecto del medicamento. ¿Sí? pues sí, claro, que si te lo dan doble. Más potente, más ganas de ir al baño. Sí, pues. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a temáticas de sueño? Preguntas por los hipnóticos, Boris, en Facebook. ¿Qué sucede con los hipnóticos en este contexto de arquitectura del sueño? Sí, es lo que generan en sí es estabilizar un poco que las fases del sueño se mantengan más constantes. Pero no hay un hipnótico ideal a día de hoy, sino que va a depender de la condición del paciente. Poder evaluar al paciente, como a nosotros no nos compete el tema de dar medicamentos, regularmente eso lo hace o el médico, el geriatra, el neurólogo, o el que usted consulte. No hay un hipnótico o un ideal para que yo diga, ya, tómese este y este es el que a usted le va a servir. No. ¿Ya? Ese mismo artículo donde le mostré el efecto de la benzodiazepina en la arquitectura del sueño, buscaba cuál era el mejor medicamento para insomnio y no se encontró porque no existe, ¿ya? Todos tienen cosas buenas y otras muy malas, entonces va a depender un poco del contexto. De hecho, conté súper interesante, lo más probable es que haga algún resumen de ese artículo, pero claro, no hay uno ideal, no lo hay. Perfecto. Por eso regularmente siempre es partir por intervenciones no farmacológicas, como de higiene del sueño, ejercicio físico, y cuando estas ya se hacen mucho más poco manejables, pasar ojalá al tema del medicamento. Pero ojo, que no sea que duermo mal, voy al médico para que me dé un remedio. No, que no sea como la primera alternativa, esa es la idea. ¿Ya? Siempre partir por cosas más suaves, hasta cuando ya no vaya funcionando, poner otro tipo de intervenciones. Perfecto. Ana Luz, Leontina, Tere, Inés, ¿alguna duda, pregunta o experiencia que quieran compartir? No, yo una consulta. En realidad yo no Sí. tengo problemas de sueño, duermo bien, las horas
7 horas, qué sé yo. Pero sí me quedó dando vuelta lo del asunto de la melatonina. ¿Ya? ¿Cómo aumentar la secreción sin tomar medicamentos? Claro. Entonces, la forma más sencilla que puede hacer a día de hoy de la melatonina es tomar sol. Lo más sencillo que puede hacer. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, exponerse a las pantallas durante la noche, muy noche, ya todavía estamos perdonados nosotros estar aquí, pero no sé, voy a inventar. Vamos por ahí. 9 de la noche, si duermo mal, la idea es que no me exponga a pantallas, porque las pantallas siempre tienen en teoría una luz azul que quizás no nos damos cuenta, muy imperceptible, que genera la inhibición, o sea, hace que la melatonina no se libere. Entonces, si yo duermo mal, la idea es que evitar las pantallas en la noche en lo mayor posible, y si no, muchas de las pantallas de computadores a día de hoy, los celulares, traen una parte donde hay como un filtro de luz azul, que como que anaranja la pantalla. Entonces, eso, en teoría, si bien no es lo ideal, nos podía ayudar que no sea tan potente el efecto de inhibición de la melatonina. Pero respondiendo a la pregunta, lo más sencillo que yo conozco a día de hoy es que tome sol. Expónganse a la luz solar. En buenos horarios, muy temprano en la mañana o más hacia el atardecer, sin bloqueador solar. Una vez escuché a un geriatra y esto lo repito siempre. Descúbrase los antebrazos y ponen los antebrazos que le llegue directamente a la luz solar, porque acá regularmente no siempre nos echamos bloqueador, pero que no sea la carita o parte más delicada de la piel, porque no es tan positivo exponerse, sobre todo en esta época de la vida, al sol tan directamente sin protección. Entonces, partes más gruesas de la piel, que sea sin bloqueador, ya sea brazo o pierna, de 15 a 30 minutos como mínimo diariamente. ¿Ya? Si lo puede hacer más, ideal, pero es como lo mínimo. Perfecto, gracias. Valentina. Muy bien, mi gente linda. Entonces espero que todo excelente, dice Tere. Perfecto. Entonces espero que les haya gustado esta transmisión, esta tremenda transmisión con mucha evidencia, con también mucha experiencia. Y agradecer también a Boris por su tiempo, que después del trabajo se une para realizar esta presentación muy educativa y a la vez muy informativa. Sí, bastante. Gracias, Uri, muy interesante. Sí, No, muy yo feliz. Gracias. Cuando me Hola. inviten vengo, así que no hay problema. gracias, lindo. Solo que puedo después de esta hora, así que si que lo hacen, tiene que ser como esta horita. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Así que, Boris, abrazo a la distancia, agradecerle a todos los participantes. Harto abrazo. Eso, y recuerden, el viernes a las 19 horas, ¿vale? Con María Pilar. Así que Boris también está cordialmente invitado, si puede. Aquí lo estamos esperando, ¿vale? Ya, pues, Seba, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, chicas, que estén muy bien. Ya pues, mi gente linda. Nos vemos, estén todos muy bien, cuídense. Chao, Chao. chao. Bye.